Yo sí. Sí, Muy bien. ¿Nos puedes escribir qué sientes cuando te da un episodio de migraña? Por favor. Bueno, en mi caso yo no, pero mi mamá es la que padece migraña Ah, ok, ajá. y bueno, me ha contado que cuando le duele, por ejemplo, la luz le molesta mucho, el ruido o ¿Y qué le duele? incluso solo una parte de la cabeza. Ok, Y también a veces cuando es muy fuerte el dolor le llegan a dar náuseas o también borroso y así. ok. La migraña es un tipo particular de cefalea. Y vamos a ver que la cefalea es un trastorno que consiste en un estado doloroso localizado en uno o más sitios de una definición que encontré de cefalea. Y bueno, la migraña, como nos dice su compañera, es un dolor de cabeza, una cefalea. Las cefaleas en general se pueden clasificar en tres tipos: cefaleas primarias, secundarias y neuralgias. En el caso de la migraña, esta se clasifica como una cefalea de clasificación primaria. Y dentro de las cefaleas primarias se encuentra la migraña común o la migraña sin aura, la migraña con aura. Ahorita vamos a ver esto, qué significa esto de aura, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Estas cefaleas primarias no se asocian a ningún trastorno causal, y las cefaleas secundarias se consideran como que están asociadas a otros trastornos, por ejemplo traumatismos, trastornos vasculares específicos craneales, trastornos intracraneales que no están asociados a daños vasculares, o muchas veces también a la acción de fármacos o infecciones, ya sea bacteriana, y también a trastornos psiquiátricos. Y bueno, las neuralgias tienen un origen incierto. Entonces nosotros vamos a centrar en la migraña, y específicamente vamos a revisar la migraña común o la migraña sin aura. Aunque vamos a hablar también de la migraña con aura. ¿Alguna pregunta? Miren, esto de las cefaleas en racimos es un dolor de cabeza que se concentra alrededor de un, o la cefalea tensional es una sueza donde se siente una gran presión en la parte, pues, en la parte del cráneo. Y bueno, la migraña se caracteriza por, como bien lo mencionó su compañera, que es un dolor de cabeza en un solo lado de la cabeza, en un solo de los hemisferios. Es muy dolorosa, está acompañada de náuseas y algunos cambios visuales. eh, y ahorita vamos a ver muchos síntomas que están asociados a los ataques de... ¿Sí le puedo cambiar? No, ¿me puedes perderlo, por favor? Sí, sí, aquí espero.
Ya, gracias. Miren, un concepto de migraña sería un trastorno neurológico caracterizado por dolor intenso de la cabeza, una cefalea como lo acabamos de ver, que está asociada con hipersensibilidad a estímulos visuales, o sea, fotofobia, lo que dice su compañera que le ocurre a su mamá, hipersensibilidad a estímulos visuales, también hipersensibilidad a estímulos auditivos, y cualquier ruido les causa un mayor dolor de cabeza. También a hipersensibilidad a estímulos olfatorios, que se conoce como hiperosmia. Pueden acompañarse de náuseas y o vómito. Y para que se considere como migraña debe de tener una duración de 4 a 72 horas. O sea, esto es una característica importante para distinguir un dolor de cabeza común, una cefalea común, a una migraña. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 la migraña era la tercera causa de cefalea en el mundo y el segundo padecimiento neurológico más discapacitante. Y es discapacitante porque estas personas cuando tienen un episodio de migraña, pues el dolor de cabeza es tan intenso y pues son hipersensibles, pues no pueden hacer sus tareas cotidianas y requieren de eh, aislarse del medio porque realmente es un dolor muy intenso. Bueno, afortunadamente hay fármacos para tratar este padecimiento y pues, bueno, lo que vamos a revisar más adelante. Y desafortunadamente su incidencia es 3 veces mayor en mujeres que en hombres. Entonces las mujeres son las que más ataques de migraña, episodios de migraña padecen en comparación con los hombres. Aproximadamente el 80% de los pacientes van a presentar su primer ataque antes de los 30 años y afecta aproximadamente al 18% de la población mundial. Imagínense cuántas personas a nivel mundial padecen migraña, una cantidad impresionante. Y bueno, cerca del 12% de los mexicanos padecen migraña. O sea, el porcentaje de sujetos a nivel nacional es muy alto. Aproximadamente unos 15 millones de personas. Entonces es un padecimiento bastante importante. Como ya lo vimos en diapositivas anteriores, la migraña se puede clasificar en migraña con aura o sin aura. Entonces, la migraña con aura es un tipo de migraña que viene precedido o que tiene un estado que alerta al sujeto que ya viene un episodio de migraña. Y esto es el aura. El aura es un conjunto de síntomas del sistema neurológico que anticipa un ataque de migraña o avisa que se acerca un ataque de migraña y se presenta de 10 a 15 minutos antes del dolor intenso. Algunos de estos síntomas o estos signos, síntomas de que viene un dolor migrañoso o un episodio de migraña pueden ser puntos de ceguera temporal o manchas de color. O sea, las personas empiezan a ver manchas en su campo visual. Empiezan a ver borroso. Pueden tener dolor ocular. Ver estrellas o líneas en zigzag o luces destellantes. Pueden empezar a sentir náuseas, mareo. Una característica que también es común de la migraña con aura es que tienen una visión de túnel. O sea que solo son capaces de ver los objetos más cercanos al centro del campo de visión.
algunos tienen dificultad para concentrarse, se distraen fácilmente y otros sienten debilidad y entumecimiento y hormigueo de las extremidades. Entonces, cuando presentan alguno o varios de estos síntomas, el paciente ya sabe que se acerca un episodio migrañoso. Estos son los síntomas más comunes de aura, o que se refieren en los pacientes con migraña con aura, pero también hay otros menos comunes, pero que también pueden estar asociados al aura, que es el escalofrío, fatiga, se sienten muy cansados, aumento en la frecuencia de la micción, falta de apetito, pueden tener vómito, además de las náuseas, vómito, esta fotofobia y esta hipersensibilidad al sonido, fonofobia, y bueno, también la sudoración. Entonces, cuando un paciente está sintiendo alguno de estos malestares y ya sabe que padece migraña, pues se sabe que viene un ataque migrañoso. Muchas personas, la mayoría de las migrañas no son con aura, o sea, se presentan súbitamente y sin avisar. Y las personas que tienen migraña con aura, pues se pueden, pueden predecir que va a llegar un episodio cuando sienten alguno de estos síntomas. Y la mayoría de la población migrañosa o de pacientes migrañosos tienen migraña sin aura. El otro tipo de migraña que es muy importante conocer es la migraña crónica. Esta migraña crónica es una migraña que se caracteriza porque son sujetos que tienen episodios migrañosos por más de 15 días en un mes. Imagínense 15 días de dolor de cabeza intenso, y para que se considere como migraña crónica, este dolor, estos episodios de migrañas deben de presentarse durante más de 3 meses para diagnosticar al sujeto como migraña crónica. Cuando un sujeto no atiende la migraña común o la migraña con aura, es muy probable, o la probabilidad de que se evolucione a migraña crónica es elevado. Entonces hay que atender a la migraña común o a la migraña con aura para evitar que el paciente evolucione hacia un estado de migraña crónica. Y esto se consigue con la farmacoterapia. En la tabla que les presento a continuación, pues se ve la edad en años en la que se refiere la población que es migrañosa o que tiene migraña crónica, y por lo general, si ven en la gráfica, el porcentaje de personas con migraña crónica, o el mayor porcentaje de sujetos con migraña crónica, se encuentran entre los 30 a los 40 años. Es cuando el porcentaje de las personas con migraña crónica es mayor. Y vean en la gráfica también que las mujeres son las más afectadas en comparación con los hombres. Las gráficas verdes es el porcentaje en mujeres, y las gráficas como azul marino son los hombres. Entonces vean que las mujeres son las que más sufren de este tipo de migraña crónica.
en comparación de los hombres. Y la edad entre los 18 a los 50 años. Entonces ahorita ustedes están en ese rango de edad y pues están en ese... tienen una mayor probabilidad de desarrollar, evolucionar su migraña si tuvieran migraña y que no la trataran adecuadamente hacia migraña crónica. Preguntas. Hay algunos factores que están asociados a que la migraña común o la migraña con aura pueda evolucionar hacia la migraña crónica. Entre esos factores se encuentran la obesidad, por ejemplo. Desafortunadamente somos el segundo lugar a nivel mundial de obesidad. Entonces, este factor de riesgo para evolución de la migraña crónica es importantísimo. Las personas que roncan también tienen una mayor probabilidad de evolucionar su migraña común a migraña crónica. Desórdenes de sueño, el consumo excesivo de cafeína también puede ocasionar esto. Las enfermedades psiquiátricas, incremento en la frecuencia de episodios de dolor de cabeza. Y miren, paradójicamente, los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la migraña, cuando se abusa de ellos, pueden ocasionar que se evolucione la migraña hacia migraña. Si no se utilizan adecuadamente, corre el riesgo el paciente de desarrollar migraña crónica. Cambios de vida abruptos, lesiones de cabeza o cuello que sean del género femenino, y pues también ser pobres nos hace susceptibles a padecer migraña crónica. ¿Qué es lo que evitaría que una migraña común o una migraña episódica, como lo dice en este recuadro, pueda ¿qué es lo que hace que una migraña crónica pueda revertirse hacia una migraña episódica? Por ejemplo, la adherencia al tratamiento profiláctico antimigrañoso, la disminución en la frecuencia de los episodios de dolor de cabeza, la ausencia de alodinia cutánea. Hacer ejercicio ayuda mucho a estos pacientes que tienen migraña crónica y para que puedan revertir la migraña episódica, y evitar el uso de fármacos abortivos de la migraña. Entonces, estos son los factores de riesgo para que una migraña episódica o común se convierta en crónica, y estos son los factores que se asocian a una reversión. Entonces es importante la adherencia al tratamiento profiláctico antimigraña. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. Primero mi compañera. ¿Por qué el estatus socioeconómico bajo afecta? Pues es que por lo general el nivel cultural de un sujeto de estratos socioeconómicos bajos pues evita que tome buenas decisiones con respecto al tratamiento de la migraña o de su dolor de cabeza. Por lo general se automedican, por ejemplo. Tratan de evitar el uso de los fármacos que están diseñados para el tratamiento de la migraña. Desafortunadamente, los fármacos que son más eficaces para el tratamiento de la migraña son más costosos o son muy costosos. Entonces no tienen acceso a ese tipo de fármacos y por lo general utilizan otros tipos, y eso es lo que los puede llevar a que, como no están siendo tratados adecuadamente o no están recibiendo el tratamiento farmacológico adecuado,
pues entonces por eso tienen el riesgo de que su migraña episódica evolucione a migraña crónica. Y bueno, también Ok, gracias. el tipo de alimentación que tienen, eh, los lugares donde por lo generalmente habitan. Por ejemplo, pensemos en que la obesidad es un factor, ¿no? El estatus económico también está asociado a la obesidad. Bueno, ese sería uno de los muchos factores que están asociados a que las personas de bajos recursos puedan este, tener un mayor riesgo de que su migraña común o episódica se convierta en una migraña crónica. Profe, ¿y por qué en este caso el abuso de los fármacos para abortar puede ser un factor de riesgo para la migraña? Porque muchas veces no lo toman adecuadamente, no los toman adecuadamente, me refiero adecuadamente en el sentido de que eh, no siguen la prescripción médica, no se adhieren a la prescripción del tratamiento profiláctico. A ver, Este, Valentín, antes de que sigas, me da la y- impresión de que no se ha entendido el término abortar, bueno, en parte porque no lo has explicado, pero es abortar la migraña, no vaya a ser que te estén preguntando por un aborto de un feto, ¿me explico? sí, es que aquí dice abuso de fármacos para abortar migraña. Bueno, es específico, sí, cierto. Fármacos abortivos son fármacos para que ya que tienen el dolor intenso, ya tienen el episodio de dolor de la cabeza, hay fármacos para que se alivie ese dolor. Estos fármacos, cuando no se administran o no se consumen como se prescriben o adecuadamente, pues puede ser que los sujetos abusen del consumo de estos fármacos. Y entonces un sujeto que tiene migraña no está exento de que tenga un ataque o una cefalea común, o sea, no migrañosa. Y pues para evitar o para no, por no diferenciar entre un dolor común de cabeza y un ataque migrañoso, pues consumen estos fármacos abortivos de la migraña irracionalmente ante un estado de cefalea común. Entonces esto puede llevarlos a que estén consumiendo el fármaco abortivo de la migraña inadecuadamente. Y ya cuando realmente tienen un episodio, pues estos fármacos ya no tienen el efecto que tendrían si no estuvieran abusando del consumo de estos fármacos abortivos de la migraña. Entonces en ese sentido, si no se adhieren al tratamiento, pues pueden, si están consumiendo fármacos antimigrañosos abortivos, cuando tienen cefaleas comunes, pues eso los puede llevar a que sus cefaleas o su migraña evolucione a una migraña crónica. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que roncar se relaciona con la evolución a la migraña crónica? Este, Cuando un sujeto ronca, por lo general, es una teoría, porque se han hecho estudios y se ha asociado que los sujetos que roncan tienen mayor probabilidad de que sus migrañas empeoren o que se hagan, evolucionen hacia migraña crónica. Una de las razones es que un sujeto que ronca tiene menor aporte de oxígeno hacia, pues se tiene dificultad cuando están roncando, disminuye su ventilación pulmonar y por lo tanto su aireación, mm, su aporte de oxígeno a la sangre, o sea, disminuye
este aporte de oxígeno, y esta disminución puede inducir pues respuestas locales, y en específico vamos a ver que este dolor de cabeza o esta migraña está asociada a vasodilatación de los vasos cerebrales o de las meninges. Entonces en el cerebro, si un sujeto ronca y no tiene buen aporte de oxígeno hacia estas zonas, puede inducir una respuesta de vasodilatación por esta falta de oxígeno, por estar roncando, y pues esta vasodilatación está asociada al trastorno de la migraña. Esa es una posible causa que pueda tener este estado de los sujetos que roncan. Gracias. Igual más adelante vamos a ver por qué duele la cabeza de esa forma, y vamos a ver que es una vasodilatación de los vasos intracraneales. ¿Otra pregunta? Estos son algunos factores que pueden desencadenar las crisis de migraña. Los factores psicológicos, por ejemplo el estrés, periodos postestrés, la ansiedad y la depresión, son enfermedades que ya revisamos, que están asociadas como factores que pueden desencadenar crisis de migraña. Factores hormonales, por ejemplo, en el caso de las chicas, la premenstruación, la ovulación y el uso de fármacos anovulatorios pueden inducir crisis de migraña. Otros factores que pueden desencadenar crisis de migraña son los factores alimentarios, el alcohol, el consumo de alcohol, los chocolates, el consumo de chocolates, quesos, el ayuno prolongado también puede estar asociado a desencadenar crisis de migraña. Comidas ricas en nitritos como los embutidos, las salchichas, los jamones, el glutamato monosódico, el aspartame, el exceso o la abstinencia de cafeína. Exceso de aspartamo, Me imagino que esas voy a revisar porque sí me brincó esto de aspartamo. Ambientales, estímulos visuales, olores característicos o ciertos tipos de olores, cambios atmosféricos, humedad, sequedad, altitud elevada, el sueño, exceso o déficit de sueño. Fármacos como la nitroglicerina, la reserpina y los estrógenos están asociados al desarrollo de migraña. Y bueno, de una vez les menciono todos los fármacos vasodilatadores, la mayoría de ellos pueden en sujetos susceptibles desencadenar crisis migrañosas. Y la nitroglicerina es un tipo de vasodilatador que vamos a revisar en angina de pecho. Entonces todos los vasodilatadores pueden inducir en sujetos susceptibles ataques de migraña. Y bueno, otros factores que pueden desencadenar crisis migrañosas, los traumas craneales, el ejercicio físico. Miren, en diapositivas anteriores vimos que el ejercicio se recomendaba para que una migraña crónica pudiera revertirse a una migraña episódica, y aquí puede ser un factor de riesgo para que se presente una crisis migrañosa. La fatiga, los dolores cervicales y la falta de ejercicio. Bueno, aquí también lo menciono. El sedentarismo también puede desencadenar crisis migrañosas. Profesor, Sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿Cómo es que el consumo de quesos desata una crisis de migraña? O sea, no.
Pues No se ha son no son cualquier clase de quesos, se refiere a que algunos quesos, particularmente los añejos, tienen una alta concentración de tiramina. Entonces, todo alimento que contenga tiramina, la tiramina puede ser un agente desencadenante. Entonces, los quesos, los vinos tintos también no están ahí. Entre los alimentarios es así una gran variedad. Sí. En realidad, ahí en lugar de quesos debió de decirse tiramina, cafeína, nicotina, teobromina, teofilina. Por ejemplo, dice chocolate, pero ¿el chocolate qué? No es el chocolate propiamente, es el alto contenido que puede tener de teobromina lo que puede inducir o desencadenar un ataque migrañoso. Bueno, sí, Ok, aquí sí serían quesos añejos. Y pues, como dice el doctor, por exceso de tiramina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la etiología de la migraña o por qué ocurre este dolor intenso de cabeza? El principal elemento que caracteriza las crisis de migraña es que hay una dilatación en los vasos intracraneales, en las meninges cerebrales. Como ya vimos, los factores desencadenantes pueden inducir esta vasodilatación, estos vasos intracraneales, y esta dilatación de los vasos intracraneales pueden ocasionan la activación del trigémino, que es un nervio que está inervando los vasos de las meninges, y esta estimulación de este nervio trigémino induce la liberación de neuropéptidos. Ahorita vamos a revisar cuáles son estos neuropéptidos, por ejemplo la sustancia P, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina y glutamato, y todos estos péptidos son péptidos asociados a la prostaglandinas también, están asociados a la inducción del dolor. Esta activación del trigémino va a inducir una inflamación neurogénica que está caracterizada por una dilatación de los vasos de las meninges, hay extravasación de proteínas plasmáticas, también hay activación de plaquetas y desgranulación de mastocitos, y esto exacerba esta inflamación. También hay asociado liberación de factores proinflamatorios como la bradicinina y la histamina, y esto induce una mayor sensibilidad de las fibras nerviosas, hay un aumento en el dolor, y pues se hacen más sensibles a la estimulación de estas fibras, y por lo tanto hay una mayor intensidad de la sensación dolorosa. Miren, en estos craneales intracerebrales, estas serían las meninges, y estos vasos son los que se dilatan en un ataque migrañoso. Y como lo observan, estos vasos están inervados por estas fibras, del nervio trigémino. Y estas fibras del nervio trigémino van a hacer sinapsis a nivel de la médula, y van a llevar información dolorosa hacia el tálamo, en el tálamo a la corteza cerebral. Es bulbo, no es médula, es bulbo. Perdón. Sí, a la médula. Bulbo. Sí, al bulbo. Es que es médula oblonga. Médula en inglés, sí. Y entonces esta estimulación del nervio trigémino va a llevar la información hacia el tálamo, y en el tálamo a la corteza, donde se va a percibir la sensación del dolor, o la percepción del dolor. Entonces estos son la región en el cerebro que realmente está asociada al ataque de migraña. Estos vasos son los que se dilatan,
y al dilatarse inducen esta activación del nervio trigémino. Pero Ahorita vamos solo a... de la rama oftálmica. Ajá. Y esta activación, bueno, es la que ocasiona la sensación dolorosa intensa. Vean, en este esquema se ve más de cerca qué ocurre a nivel más cercano en los vasos de las meninges. Entonces este sería el nervio trigémino, y cuando se estimula este nervio trigémino, este nervio puede liberar factores, como les mencioné hace un momento, como la sustancia P. Esta sustancia P está asociada al dolor. La sustancia P es de pain, del dolor. El péptido relacionado con el gel de la calcitonina, neurocininas, y todos estos factores inducen la vasodilatación de los vasos. Esta vasodilatación pues provoca esa extravasación de proteínas y la liberación de mediadores inflamatorios, y esto es lo que genera que haya una sensación dolorosa por esta vasodilatación. Bueno, también aquí a este nivel hay infiltración de monocitos y mastocitos que van a inducir un estado inflamatorio. Y bueno, también este estado inflamatorio está asociado con la síntesis de prostaglandinas, y estas síntesis de prostaglandinas va a estimular a los nervios de estos, va a estimular a estos nervios y va a inducir esta respuesta dolorosa. Entonces estas sustancias que se liberan aquí a nivel de los vasos de las meninges, son una sustancia P, que son, todos estos son péptidos, la neurocinina A, la neurocinina B, y bueno, este sería el péptido relacionado con el gel de la calcitonina. Estos son los péptidos que están estimulando receptores nociceptivos y pues están induciendo esta sensación de dolor. Se sabe que todos estos componentes están asociados a los ataques migrañosos, pero específicamente el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, al estimular sus receptores que están acoplados a una proteína GS, van a inducir varios efectos. Entre esos efectos está la vasodilatación, como les acabo de mencionar. Induce vasodilatación de los vasos de las meninges. Pues está asociado a la inflamación neurogénica, esto que les acabo de decir, que hay extravasación de proteína, y la infiltración de monocitos y mastocitos al sitio donde está ocurriendo esta vasodilatación. También estos mastocitos se desgranulan y liberan histamina, y la histamina también está asociada al dolor inducido por este péptido. También facilitan la transmisión glutamatérgica y favorecen la sensibilización periférica. Y bueno, también la sensibilización central. Entonces todos estos factores van a provocar que la respuesta al dolor sea muy intensa. Por eso los sujetos, por eso este tipo de cefalea es muy discapacitante, porque hay una hipersensibilidad y es muy doloroso.
Y bueno, aquí en este esquema se vería ya más resumido esto que les acabo de indicar. Entonces la activación del trigémino induce la liberación de estos factores aquí a nivel de los vasos. Esto induce la vasodilatación en los vasos, y esa vasodilatación también va a estimular y va a hacer que este nervio se estimule y induzca sensación de dolor. Entonces es importante que se reconozca el papel de los factores que están siendo liberados aquí, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y que está asociado a esta inducción del dolor en el estado migrañoso. ¿Preguntas? Bueno, entonces la teoría vascular consiste en esto que les acabo de mencionar. Hay una dilatación de los brazos extracraneales y la activación de los axones nociceptivos que rodean a estos vasos, que inducen el dolor migrañoso. Entonces, en los sujetos que tienen aura, antes de que haya esta vasodilatación en los vasos de las meninges, se asocia esta respuesta al aura por una vasoconstricción intracraneal inicial. Y esta vasoconstricción intracraneal inicial sería lo que induciría el aura en los sujetos que tienen migraña con aura. Esto de la vasoconstricción inicial, que después se sigue con una dilatación y que ya desencadena el ataque migrañoso, lo podemos ver aquí en este esquema. Aquí se mide el flujo sanguíneo cerebral, y hay una teoría donde habla que hay una depresión cortical propagada que está asociada a los ataques de migraña con aura. Inicialmente, como les mencioné hace un momento, se asocia a una vasoconstricción inicial de estos vasos de las meninges que van a producir hipoperfusión. O sea, hay una menor llegada de oxígeno y de nutrientes a estas zonas donde hay esta vasoconstricción, y esa vasoconstricción está asociada al aura que presentan los pacientes que tienen migraña con aura. Después de esa hipoperfusión, hay una respuesta compensatoria a esa disminución en la irrigación, la llegada de nutrientes y de oxígeno, y inducen respuestas locales compensatorias de vasodilatación. Y entonces esta respuesta compensatoria a esta vasoconstricción inicial es la vasodilatación. Y esta vasodilatación pues produce esta estimulación del nervio trigémino, y este nervio trigémino pues induce esta respuesta dolorosa de la que estábamos hablando en diapositivas anteriores. ¿Sí? Entonces esta sería una propuesta de por qué se tienen sujetos que tienen migraña con aura, y esta aura está asociada a este estado de constricción inicial en los vasos meningios, y esta hipoperfusión que existe por esta vasoconstricción puede llevar a la respuesta compensatoria del sistema a inducir vasodilatación, y bueno, esta vasodilatación a la estimulación de las fibras dolorosas del nervio trigémino que inducen o que producen el dolor característico de la migraña. Esta depresión cortical propagada está asociada a la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina por los nervios
perivasculares, perdón. Y bueno, esta respuesta que se da a esa vasoconstricción inicial, pues induce esta inflamación de la que les hablaba anteriormente, la inflamación neurogénica, y esta contribuye a la activación sostenida de los nociceptores en los vasos meningios en el trigémino, a nivel de los vasos intracraneales. Esta inflamación neurogénica produce sensibilidad central, hipersensibilidad y procesamiento de señales anormales, y entonces una de las características de la migraña es que es una migraña pulsátil. Entonces se siente como si se estuviera escuchando el latido del corazón, y cada que late el corazón en los vasos pues, sienten dolor, y se siente esta como hay una hipersensibilidad a ese nivel, pues esa pulsación en los vasos pues produce este dolor. Por eso el dolor de la migraña es característica, una de sus características es pulsátil, porque hay esta inflamación y induce esta hipersensibilidad. Entonces cualquier estímulo a ese nivel pues induce respuestas dolorosas intensas. ¿Sí me expliqué? No se sabe qué es lo que origina esta vasoconstricción inicial, por eso estos ataques de migraña son ocurren azarosamente, no se conoce qué momento va a ocurrir. Se habla de que hay canalopatías asociadas, por ejemplo, canales de calcio dependientes de voltaje que se activan de forma espontánea y de repente inducen vasoconstricción de los vasos, pues vasoespasmos, que serían los que originarían esta primera vasoconstricción inicial en los vasos de las meninges. También están asociados ahí en el origen de esta vasoconstricción inicial alteraciones en canales de sodio. Entonces no se conoce todavía, hay varios estudios que sugieren estas canalopatías como las que originan esta vasoconstricción inicial en los vasos meningios. Y ya bueno, toda la respuesta de vasodilatación e inflamación. ¿Preguntas? Profe, ¿le puedo regresar a la diapositiva donde decía teoría vascular? Ok. Gracias. Ya, gracias. Entonces, esta ciclo que ocurre para que ocurra un ataque migrañoso está asociado, como ya lo vimos, a una estimulación del nervio sensitivo de las meninges, el trigémino. Esta estimulación del trigémino va a producir o inducir la liberación de neuropéptidos que producen la vasodilatación. ¿Qué péptido es el que está asociado a la vasodilatación? El más común asociado a la migraña. La sustancia P. Ese es uno, pero el más importante. El péptido relacionado con el gen. Exactamente, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina sería este péptido, pero también está la bradecinina, la neurocinina A, la neurocinina B, pero el que tiene una relevancia importante es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Además de los que acabamos de mencionar, que también están asociados. Esto induce la activación del núcleo central del trigémino, y esta activación induce las vías del dolor hacia el tálamo,
y pues se hace consciente o se hace conciencia del dolor producido por este ciclo que les acabo de mencionar. Entonces la vasodilatación de los vasos de las meninges es el responsable de dolor migrañoso. Y esta vasodilatación está asociada a péptidos como el péptido relacionado al gen de la calcitonina, la sustancia P, y esta vasodilatación induce la liberación de extravasación de proteínas, la presencia de mastocitos, monocitos, la liberación de histamina, y bueno, todo esto hace que la región sea una región hipersensible, y entonces cualquier estímulo puede generar una señal dolorosa intensa. Para entender estas dos teorías que hablan de la génesis de la migraña, también para explicar el uso de algunos fármacos antimigrañosos, es importante hablar del papel de la serotonina. En el caso de la migraña, se sabe que la serotonina está implicada o está relacionada o está asociada a la vasodilatación de estos vasos intracraneales. Se sabe que el núcleo del rafe dorsal, que es un núcleo serotonérgico, inerva también a los vasos de las meninges, como se observa en el esquema. Entonces, cuando se estimula, cuando se activa este núcleo del rafe dorsal, induce la liberación de serotonina, y por vía de la activación de estos receptores, los 5-HT7, inducen una vasodilatación en los vasos de las meninges, y esa vasodilatación, como ya lo revisamos en las diapositivas anteriores, va a estimular a los nervios del trigémino, y al estimular estos nervios del trigémino, pues se va a dar la respuesta dolorosa que habíamos revisado. Esta activación de la serotonina de los receptores 5-HT7 que están implicados en la vasodilatación de las meninges, está asociada por esta liberación o esta exocitosis de serotonina. Si yo quisiera evitar este efecto de la activación de la migraña por parte de la serotonina, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para evitar que ocurra esta vasodilatación y por lo tanto todo el efecto que ya mencionamos? Aplicar un fármaco antagonista del receptor 5-HT7. Sería una estrategia. Otra estrategia. Sería un antagonista, sí, bien, eso sería una estrategia. Otra estrategia para evitar que la serotonina active estos receptores y produzca esta vasodilatación. Un fármaco que estimule la recaptura de serotonina. Un fármaco que estimule la recaptura, pues es viable. Algo más común, algo más que pudieran hacer para que no ocurriera esto, pensando en liberación. ¿Cómo? Evitar la liberación de... Perfecto, evitar la liberación del neurotransmisor, en este caso de la serotonina. ¿Y qué receptor, cómo podría hacer eso, evitar la liberación de la serotonina? ¿Cómo regula una neurona, en este caso serotonérgica, su propia liberación?
¿Por el flujo de calcio que hay? ¿Mandé? ¿Por el flujo de calcio que hay en la neurona? No, sí, con el flujo de calcio, si llega a un potencial de acción, libera y produce la exocitosis de las vesículas y eso induce la liberación del neurotransmisor. Pero ¿cómo evitaría esa exocitosis de las vesículas que están cargadas de serotonina aquí? Desensibilizando a la neurona. Pues esa sería una posibilidad, pero hay otra más sencilla. ¿Cómo le hace la neurona para evitar para cuando hay un exceso de liberación de neurotransmisor, este exceso de neurotransmisor se regule? Hay un mecanismo fisiológico común. Podría ser bloqueando los canales de calcio que inducen la liberación de los Ese neurotransmisores, sería un posible efecto, sí, bloqueando canales de calcio. Otro, hiperpolarizando la neurona, ¿cómo? hiperpolarizándola ¿Cómo? con, Perdón, no te escuché. con canales de potasio, no sé si sea posible cosas así. Oh, sí, pero ¿cómo se abrirían esos canales de potasio? Tendría que ser algún modulador. Bueno, aquí en esta parte, en esta región, a nivel presináptico, se expresan receptores 5HT1D, 5HT1B, que son están acoplados a proteína GI. Si se activan esos receptores, ¿qué pasará con la liberación de la serotonina? Si se activan aquí receptores 5HT1D, 1B que están acoplados a proteína GI, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la exocitosis del neurotransmisor? Disminuye. Disminuiría, pues esos mecanismos por autorreceptores que están frenando una hiperactivación serotonérgica. Bueno, pues hay fármacos agonistas de los receptores 5HT1D, 1B en las terminales presinápticas que si se estimulara pues evitan la liberación de la serotonina y ya no producen toda esta respuesta que acabamos de observar. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces sí, los antagonistas 5HT17 serían una opción, pero lo que existe ahorita para el tratamiento de la migraña sería el uso de fármacos que sean agonistas de los receptores 5HT1D y 1B presinápticos. ¿Sí? Y entonces eso disminuiría la liberación de serotonina y ya no se produciría esta respuesta dilatadora, ya no se estimularía el nervio trigeminal y entonces esto ya no induciría toda la respuesta de inflamación y la activación de la liberación de los péptidos como los que ya revisamos anteriormente. ¿Sí? Bueno, los antagonistas 5HT7 también se utilizan. Sí, sí, son una estrategia farmacológica también. ¿Sí me expliqué, chicos? Vean, aquí en el esquema se ve que estas neuronas serotonérgicas también interactúan con el trigémino. O sea, aquí están directamente en el vaso, pero también hay receptores en el trigémino. Y si se estimulan los receptores 5HT7 en el trigémino, inducen la liberación de estos péptidos. Pues se antagonizan esos, también inducirían una menor respuesta o no se daría el ataque migrañoso, disminuiría. Y también se actuarían a nivel presináptico, como les acabo de mencionar, y pues eso también induciría una menor respuesta, una menor estimulación del trigémino. Ahorita lo vamos a ver más adelante y va a quedar más claro en otra diapositiva. ¿Preguntas? Profesor, dijo que eran fármacos agonistas del receptor 5HT1D. Ajá, 1D y 1B. 1B, es 1B. Gracias.
¿Puedo cambiar este? Sí. Bueno, fármacos antimigrañosos. Vamos a tener a una familia amplia de fármacos antimigrañosos. Entre ellos están los triptanes, la ergotamina, los AINES, los quepantes, los anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o contra el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la toxina botulínica o el Botox y los titanes. ¿Por qué no los clasifica? Ah, ya, está bien. Sí, la farmacoterapia migrañosa se puede clasificar en fármacos abortivos de la migraña y fármacos profilácticos, que dentro de los fármacos abortivos de la migraña se utiliza para revertir el ataque una vez que ha iniciado. Ya que tienen el episodio migrañoso, se pueden utilizar estos fármacos para abortar este episodio migrañoso. Este uso de fármacos abortivos de la migraña disminuye en el periodo discapacitante de los pacientes. Recuerden que para que considere migraña tiene que durar este dolor de 4 a 72 horas. Estamos hablando de 4 horas hasta 3 días de dolor. No, hasta 5 días, perdón. Entonces, si se utilizan estos fármacos, pues se reduce mucho este tiempo de discapacidad, este tiempo discapacitante de los pacientes. Estos fármacos evitan o detienen el dolor y los síntomas asociados a la migraña. Y pues como lo vimos anteriormente, evitan la evolución a una migraña crónica. Entonces, utilizar adecuadamente estos fármacos puede evitar que el paciente evolucione hacia una migraña crónica. Y los fármacos profilácticos se utilizan para disminuir la intensidad de los ataques migrañosos y también para disminuir la frecuencia de los ataques migrañosos. Estos fármacos profilácticos por lo general se les administra a los sujetos que ya tienen diagnosticados la migraña crónica. Entonces ellos deben de consumir este tipo de fármacos, los fármacos profilácticos, para cumplir este objetivo, para disminuir la intensidad de los ataques y la frecuencia en la que ocurren estos ataques, y para tratar de llevar al paciente de una migraña crónica hacia una migraña episódica. ¿Sale? Entonces, estos fármacos los van a tomar de forma crónica y no necesariamente no tienen que tener el ataque migrañoso para consumirlo. De hecho, se consumen para evitar que ocurra o que se presente este episodio de migraña. Y los abortivos solamente cuando ya tienen el ataque del episodio. Dentro de los Se acabó el tiempo. Sí. Continuamos el día de mañana. Sí, profesor. Cuídense, nos vemos mañana. Hasta luego, profesor. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Mañana es Sócrates de Alzheimer, no se les olvide. Ok, profesor. Sí, profesora, gracias. Gracias. Profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesores. que descansen. Cuídense.